Bienvenidos al webinar. Tú que dispones de NESA, ¿sabes lo que tienes en tus manos? En este webinar vamos a intentar que potencies toda tu práctica clínica con la tecnología X-Signal. Soy Fabiola Molina. Yo soy María González, fisioterapeuta y experta en neuromodulación no invasiva. Cuento con 2 clínicas en Valencia y neuromodulamos una media de 15-20 pacientes diarios. Yo me encuentro en Tenerife, tengo una clínica también con 3 dispositivos donde modulamos entre 15 y 20 pacientes diarios con NESA. Los tratamos. Comenzamos el webinar. Un joven se acercó a su maestro, preocupado y triste, con la necesidad de compartir con él su sensación de insignificancia. El maestro, conforme llegó el joven, sin mirarle a los ojos, antepuso sus necesidades y le dijo: necesito que me ayudes a resolver un problema. Toma este anillo y dirígete al pueblo, ves al mercado e intenta venderlo, pero no lo vendas por menos de una moneda de oro. El joven hizo caso a su maestro y se fue al mercado. Al cabo de unas horas volvió, triste y frustrado, y le dijo: no he podido vender tu anillo, no he podido vender esta joya, solamente me daban 2 monedas de plata. El maestro sonrió y le dijo: con este mismo anillo te vas a dirigir al joyero del pueblo. Pero en este caso no quiero que vendas el anillo. Por mucho que te ofrezca, quiero que vuelvas aquí con mi anillo. El joven así lo hizo, se fue al joyero y unas horas más tarde volvió muy contento, pero no lograba entender lo que quería el maestro. Llegó a él y le dijo: vengo con el anillo tal y como me has dicho, y en este caso el joyero me ofrecía 50 monedas de oro. El maestro, esta vez sí, mirándole a los ojos, le dijo al joven: tú eres como esa joya, eres único y valioso. Solo puedes ser valorado por un experto. ¿Creías que alguien que no sabía el valor que tenías podría realmente definir tu verdadero valor? Pues esto es lo que creemos que a día de hoy puede estar ocurriendo con NESA. No siempre va a poder estar valorado por las diferentes personas que cuentan con ello o que no cuentan con ello, porque no todos vamos a tener la misma experiencia, el mismo conocimiento, el mismo enfoque, las mismas necesidades o a veces incluso los mismos intereses. No todos vamos a tener la misma información, pero sí que todos nosotros tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, cada uno con sus necesidades, cada uno con diferentes herramientas, pero tenemos que ser capaces de con las cosas que tenemos al alcance mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y entonces encontramos estos puntos en común que nos hacen estar aquí hoy, de por qué adquirimos esta tecnología. Y a nosotras se nos ocurren 3 puntos, hay muchos de ellos que son comunes, pero en primer lugar el compromiso en el conocimiento y en el aprendizaje de todo lo que tenga que ver en la mejoría de nuestros pacientes, como siempre hablamos en esa calidad de vida. En segundo lugar, la importancia que le damos todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes en este webinar, en neuromodular el sistema nervioso autónomo de nuestros pacientes, en modular el sistema nervioso en general de nuestros pacientes, la importancia de hablarle al organismo en un lenguaje bioeléctrico que el cuerpo comprende. Y por último, pues la gran mayoría de los que estamos aquí en su momento tomamos una decisión que fue adquirir la tecnología, y esto hace con una seguridad, ¿no? Siendo que era una tecnología pues versátil, eficaz, segura, pero no eso hace que todos seamos capaces de darle un rendimiento y saber lo que realmente tenemos en nuestras manos. Y aquí en esta imagen os queremos contar qué es lo que estamos haciendo hasta ahora. Queremos estar todos en la misma casilla de salida porque consideramos que tenemos que afianzar nuestra postura frente a la tecnología, y desde la dirección clínica vemos que existen muchas diferencias y hay brechas realmente
abismales entre unos compañeros que sí que adquieren la tecnología y desde el principio le están dando un rendimiento y un uso con los beneficios con sus pacientes, y otros que realmente están lejos de intentarlo. Es por eso que nos situamos en este momento. Queremos, después de tanto recorrido y tantos años, informaros en el momento en el que estamos a nivel científico, a nivel clínico, el conocimiento ya por parte de nuestros pacientes, para que veamos el alcance que tenemos con las microcorrientes NESA en este caso, y sobre todo para que todos estemos y nos veamos capaces de poder hacerlo. Bueno, en ese sentido, queremos también que sepas que esto no es cuestión de creer o no creer. Ya estamos en un punto, lleva la tecnología NESA 6 años ya con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria trabajando. Se han hecho muchos estudios y sobre todo hay muchos estudios en marcha. Entonces, no es cuestión de creer o no creer. Esto no es una religión, no es una creencia. ¿Vale? Esto es cuestión de ciencia, es cuestión de estudiar, es cuestión de ver qué es lo que hace una microcorriente en el cuerpo y de qué estamos hablando. Entonces, actualmente disponemos de numerosos papers con muy buenos resultados. Este año tenemos previsto que se publiquen pues por lo menos otros tantos como los que se han publicado ya, porque llevamos 5 o 6 años trabajando con equipos, universidades externas, con equipos científicos externos que se han motivado a empezar a hacer este tipo de investigaciones y poco a poco pues irán publicándose. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado a día de hoy? A día de hoy, con las publicaciones que se tienen, se han tratado se ha tratado una muestra de aproximadamente 500 personas. O sea, hay una muestra de unas 500 pacientes que han sido tratados con esta tecnología en estos papers, en estas publicaciones. Y se ha demostrado la mejora de la calidad del sueño, la mejora de la somnolencia diurna, de la fatiga, mejora del dolor, la mejora de la vejiga hiperactiva, mejora del estreñimiento. Y ahora también desde noviembre, gracias a la última publicación que se publicó desde la Universidad de Murcia junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con pacientes con demencia, también se ha visto una mejora en la función cognitiva. Una de las cosas interesantes que tiene nuestra tecnología es que al no sentirse nada, es perfecta para generar estudios con placebo. De tal manera que las publicaciones que se están haciendo, a pesar de que ahora tienen una muestra pequeña, todas son de muestras pequeñas, son estadísticamente significativas junto con un placebo y son ensayos clínicos aleatorizados, lo cual quiere decir que la calidad de la evidencia es alta, es una calidad alta de evidencia. Otra de las cosas, aparte de las publicaciones que se están teniendo en cuenta ahora, son las que ya están publicadas desde hace mucho tiempo sobre cómo funcionan los diferentes tipos de corrientes y entre ellas las microcorrientes, que es lo que estamos hablando. Hace poco en la empresa se ha generado, bueno, no desde la empresa, sino desde la Universidad de Las Palmas, se ha generado una serie de documentos en el que se demuestra cómo funcionan las microcorrientes, no con estudios nuestros, sino con estudios que hay ya, y en el que, por ejemplo, se ve cómo una microcorriente es capaz de generar ATP en el cuerpo. Esto era un concepto que lo teníamos desde hace 20, 30 años con esta tecnología y nos llegó a nosotros desde Japón, que ya saben que vino de Japón, con el concepto de que NESA era capaz de crear ATP y hasta ahora no éramos capaces de decirlo. Pero este estudio que se publicó en el 2023 y más estudios que hemos encontrado desde los años 80 demuestran que las microcorrientes son capaces de generar ATP de una manera bastante directa, lo cual es muy interesante y que también puede explicar muchas de las cosas que nosotros vemos en clínica. Por ejemplo, pacientes deportistas y también pacientes con problemas neurológicos mejoran mucho su fatiga a la marcha, su fatiga durante la actividad. Es muy interesante. No solo estamos con resultados científicos, también nos valen los resultados clínicos. Es muy importante que nosotros generemos nuestros propios resultados. Y eso es lo que llevo haciendo yo desde que adquirí la tecnología en el 2019. He querido compartir con ustedes unos datos que son
internos, son míos, no son datos de NESA, son datos de mi clínica donde me encuentro yo hoy aquí. En este año 2023 hemos tratado con la tecnología NESA 177 pacientes que empezaron y terminaron dentro del año, porque sí es verdad que tenemos otros que no han terminado todavía y empezaron en el 2023, y tenemos pacientes que vienen de antes del 2023. Pero estos son pacientes cuyos cuestionarios los hemos hecho y los hemos iniciado y terminado en el 2023. De estos 177 pacientes, les hemos pasado cuestionarios a absolutamente todos. Todo el mundo ha recibido cuestionarios iniciales y cuestionarios finales. ¿Qué problema tenemos? Pues que la realidad es un poquito más cruda de lo que uno piensa, y no todos los pacientes nos han contestado correctamente los cuestionarios o nos lo han finalizado. Sobre todo tenemos un problema en el momento en el que queremos que los pacientes nos finalicen los cuestionarios. De tal manera que de esos 177, 103 nos completaron los cuestionarios correctamente, que es el 58,19%. Sí es verdad que hemos visto que aquellos pacientes que cuando finalizan ya no tienen problemas son los que menos se preocupan por rellenar los cuestionarios de vuelta. Hemos mandado en una media de 3 cuestionarios al día, de 3 cuestionarios por paciente, que son 309 cuestionarios. De esos 309 cuestionarios, el 76,7% de los cuestionarios mejoraron. El 11,32% quedaron igual y el 11% de los cuestionarios empeoraron. Tengo que decir que el 100% de los pacientes mejoraron en alguno de los ítems, si no en todos, en alguno. Entonces, este 11% de cuestionarios que empeoraron no es que un paciente haya empeorado todos los cuestionarios, sino que hay algún cuestionario que haya empeorado. Cuando alguien empeora algún tipo de cuestionario, nosotros analizamos por qué ha podido ser. Sobre todo, una de las principales cosas es retirada de medicación y personas que durante el tratamiento han sufrido muertes de familiares, accidentes, fracturas, traumas durante el tratamiento y han hecho que algún ítem empeore. Y también nos ha pasado que los cuestionarios no se corresponden con lo que el paciente nos refiere verbalmente. Es decir, el paciente nos viene, nos dice que está súper contento, que ha mejorado, a nivel subjetivo ha mejorado, pero cuando nos rellena los cuestionarios no se corresponde. Nosotros hablamos, cuando valoramos esto, hacemos una valoración final con siempre, pero intentamos desentrañar por qué. Y hemos visto casos como, por ejemplo, que el primer día el paciente le contestaron los cuestionarios los familiares y ya el último día los contestó él, y la perspectiva, lógicamente, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, vamos a ver. Viendo entonces esto que nos cuenta Fabiola, que es pues muy interesante, nos sitúa en dónde estamos ahora, nos sitúa en una evolución en esta evidencia científica, que se está haciendo un trabajo muy importante desde la empresa, y luego viendo la pincelada que da Fabiola de su experiencia, que esa es su consulta, donde realmente nos hace ver que tenemos que hacer un cambio de perspectiva a la hora de abordar a nuestros pacientes, donde todos los que somos clínicos aspiramos a tener estas cifras que tiene Fabiola y que ella seguramente suscribe que es posible. Tenemos que intentar, para cambiar esta nueva perspectiva, hacernos unas preguntas que sean diferentes, hacer preguntas diferentes a nuestros pacientes, o quizás mirar donde no hemos mirado hasta ahora. Nosotros tenemos que hacer un abordaje global del paciente, ser capaces de ver el paciente desde una manera holística, de ser capaces de ver al paciente no por partes, como una interacción entre los diferentes sistemas, porque si de algo tenemos que estar seguros los que somos clínicos, independientemente de nuestras especialidades o independientemente del perfil de paciente que tengamos en la consulta, donde cada uno, según su casuística, tendrá una llegada de pacientes en la que siempre decimos desde NESA que el sistema nervioso autónomo de los pacientes es el mismo y al final los pacientes que acuden a las consultas son los mismos. Pero en cualquier problema que exista local, todos sabemos que ha habido un funcionamiento que ha sido global y sistémico.
Y ahí es donde entra el juego este sistema nervioso autónomo del que tanto nos gusta hablar, en esa evolución, en esa transición, que cuando realmente estamos en consulta y todo esto que venimos estudiando lo ponemos en el paciente, porque si no, no tiene sentido, vemos que hablamos de conceptos de calidad del sueño, de estrés y ansiedad, de vejiga hiperactiva, de fatiga crónica, alteraciones en la capacidad de foco, ¿no? En la concentración, y estamos hablando de poco de lo que se venía hablando hasta ahora, que es realmente la parte estructural. Cada vez nosotros, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo como ese sistema eléctrico de procesado de la información, justamente lo que estamos tratando es sintomatología que aparece a raíz de un no buen procesamiento de la información, donde si nos pasamos a hablar de ese sistema nervioso autónomo, que no vamos a empezar a definir lo que es el sistema nervioso autónomo como tal, en teoría, que ya lo sabemos, solamente dar una pincelada para aquel que acabe de llegar, ese sistema que nos permite adaptarnos a esos estímulos, a esos cambios que hay externos e internos, que es responsable de las funciones fisiológicas del organismo, ¿no? Que nos permite sobrevivir, nos permite reproducirnos, nos permite salir corriendo si es necesario y estar en calma y recuperar si también es necesario. Y tenemos esos dos subsistemas, volvemos a no entrar en conceptos teóricos, de simpático parasimpático. Pero vamos a ver, si yo os digo conceptos como que podamos relacionar con el sistema nervioso, como neurotransmisores, como adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, si os hablo de simpático parasimpático, si hablamos de ganglios, si hablamos de áreas subcorticales, de microbiota, de nervio vago, por ejemplo. Sabemos todos que estamos hablando de sistema nervioso autónomo, pero eso es una cosa y otra cosa es diferente, e insisto, que seamos capaces de tener la certeza de que nosotros estamos dándole esa importancia cada día con nuestros pacientes. Y de ahí, si tenemos un protagonista, que es un protagonista importante, que ya nuestros pacientes saben lo que es, cuando ya a día de hoy, yo pues hace 20 años que soy fisioterapeuta y ha cambiado mucho el aprendizaje y cómo llegan los pacientes. Ahora los propios pacientes ya saben lo que es el sistema nervioso y ya tenemos experiencias de algunos de ellos que ya vienen hablándonos incluso del nervio vago. ¿Verdad, Fabiola? Sí, ya la gente va conociendo porque nosotros también hacemos una educación al paciente. Entonces, eh, una de las cosas importantes para poder transmitir al paciente cómo funciona el cuerpo es hablarles del sistema nervioso autónomo, de la homeostasis del cuerpo, y una de las cosas que pone en común todo lo que está pasando es el nervio vago. El nervio vago no solo regula las funciones viscerales, nosotros lo sabemos, regula muchísimas más cosas. Entonces, cuando viene un paciente con un dolor lumbar que es totalmente resistente a tratamientos farmacológicos y fisioterapéuticos, o sea, es decir, nosotros tenemos pacientes que los tratamos y no mejoran como podrían mejorar otras personas con una sintomatología parecida, tenemos que intentar ver la globalidad del cuerpo. Tenemos en la línea de lo que decía María, tenemos una visión muy mecanicista del cuerpo, muy estructural. O sea, todavía estamos diciendo a los pacientes que el dolor es por la artrosis, que el dolor la hernia, que el dolor... le damos un motivo al paciente, siempre le queremos dar un motivo estructural del problema que tienen y no nos estamos dando cuenta, en mi opinión, del daño que le hacemos al paciente cuando le estamos diciendo que su problema es estructural, cuando sabemos que hay personas que tienen estructuralmente muchísimo más daño y no tienen dolor. Entonces tenemos que empezar a educar al paciente en que la mayoría de sus problemas y sobre todo de su dolor, ¿vale? Cuando estamos hablando de dolor crónico, no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el procesamiento de la información y el funcionamiento del cuerpo. Pero no porque haya una cosa estructuralmente mal, sino porque hay una cosa funcionalmente mal, ¿vale? Por eso cualquier estímulo que le demos, por ejemplo, el ejercicio terapéutico va a mejorar, ¿vale? Porque le estamos dando otra información al paciente y el cuerpo se adapta dependiendo de la información que recibe. El nervio vago es fundamental para poder tratar ese procesamiento de la información. El nervio vago no solo va a regular, ya digo, las vísceras,
el sistema cardiopulmonar, el sistema entérico digestivo, vísceras también de la pelvis menor, todo el tema de hígado, riñón. No, no solo va a regular eso, va a regular también el dolor crónico. Hay personas que tienen dolor crónico, que un día les duele la cadera, otro día les duele la rodilla y les va saltando de un sitio a otro y lógicamente es un dolor sistémico, no es un dolor local. Entonces, en ese momento, usted, bueno, todos los que tú que estás viendo el webinar, seguramente dispones de NESA, ¿vale? Si nosotros nos vamos de manera local y el problema no se soluciona, muchas veces tiene que ver con un problema del tono vagal. Entonces podemos ir con el electrodireccionador a manubrio, con un programa 2 y un programa 7, que luego recordaremos un poquito los programas, por si acaso hay alguien que no los maneje todavía, y vemos cómo ese dolor mejora. El sistema inmunológico también tiene una parte regulatoria muy importante en el nervio vago. Es importante que lo entendamos, porque si tenemos una persona que viene con una artritis reumatoidea o con cualquier enfermedad autoinmune, nosotros podemos aliviar un poco a esa persona mejorándole el tono vagal. ¿Vamos a curar algo? No, no vamos a curar si tiene una enfermedad de base. Vamos a mejorar su calidad de vida. Y esto es una cosa que la gente lo agradece mucho. Entonces, muchas veces vemos en las preguntas que recibimos desde el departamento clínico que la gente tiene muy limitada la mentalidad de qué es lo que se puede tratar con eso. Podemos tratar el sistema inmune, sí, hasta cierto punto podemos mejorar la funcionalidad del sistema inmune, ¿vale? Porque el nervio vago regula todo el tema de citoquinas inflamatorias, que hay muchas citoquinas inflamatorias. ¿Podemos mejorar la inflamación sistémica? También podemos mejorar la inflamación sistémica porque el nervio vago, si sube su tono, va a generar una mayor actividad en las vías colinérgicas antiinflamatorias ascendentes, que son las que regulan todo el sistema inflamatorio sistémico. Ya hay inflamaciones en el cuerpo que no tienen que ver con la zona, ¿vale? No siempre que hay una inflamación en una área concreto del cuerpo tiene que ver con que haya una estructura dañada, sino que puede ser una inflamación sistémica, aunque sea algo concreto en un sitio. Y eso tenemos que intentar abrir un poquito la cabeza y ver que podemos hacer ese tipo de abordajes también. Una de las principales ventajas que tenemos de trabajar con NESA, y si lo están trabajando lo verán, es que podemos mejorar la fisiología del sueño. Es necesario que hagas un, trabajo de informar, de educar al paciente sobre las ventajas que tiene tener una buena calidad del sueño. La calidad del sueño es fundamental. ¿Qué es mejor, el REM o no REM? Siempre estamos con ese debate. Son importantes ambos. En la fase REM, que es parasimpática, por eso necesitamos una relajación, sucede a lo largo de la primera fase de la noche, de la primera parte de la noche. Entonces necesitamos estar relajados para empezar a dormir de manera profunda. Y las últimas fases las últimas partes del sueño son la fase REM, que es más simpática. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esas dos fases. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Muchos de nuestros pacientes están polimedicados y toman benzodiazepinas desde hace muchísimo tiempo. Las benzodiazepinas están diseñadas para tomarlo 40 días con una fase de retirada. Y encontramos personas que llevan 20 años tomando benzodiazepinas. Entonces, eso va a generar una serie de disfunciones muy importantes en el cuerpo, porque las benzodiazepinas no favorecen ni la fase REM ni la fase no REM. Generan un sueño ligero en el que la persona más o menos sobrevive y se levanta cansada por la mañana. Como eso es una realidad de la sociedad que va a ser difícil de cambiar, por lo menos nosotros tenemos que educar al paciente, preguntarle cómo duerme y si toma benzodiazepinas, yo creo que es nuestro deber como sanitario informar, ya que tenemos una tecnología que nueva que no teníamos antes, con la que podemos mejorar el sueño, tenemos que informar a nuestros pacientes de que nosotros podemos regular su sueño. Y también advertirles del efecto mariposa, por eso hemos puesto esta mariposa tan bonita, el efecto mariposa que genera una mala calidad del sueño a largo plazo. Está demostrado, y pueden verlo en PubMed, pueden meterse y buscar, que una mala calidad del sueño a largo plazo favorece enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, favorece la ansiedad, eso no hace falta a largo plazo. Nosotros si hemos dormido mal ya vamos a tener estrés y ansiedad durante ese día. Una buena calidad del sueño favorece el equilibrio hormonal, la fertilidad,
la concentración, las cardiopatías también se ven disminuidas si tenemos una buena calidad del sueño. Estamos hablando de que tenemos una sociedad disfuncional súper enferma, porque hay que ver la de personas enfermas que tenemos alrededor y que seguramente muchas de las cosas tengan que ver con la calidad del sueño o que por lo menos se puedan ver atenuadas con la calidad del sueño. Y nosotros tenemos una tecnología totalmente revolucionaria que es capaz de mejorar esa calidad del sueño. ¿Cuánto tiempo tarda en mejorar la calidad del sueño? Eso es clave. Tardas entre 2 y 4 meses en mejorar la calidad del sueño de tus pacientes. ¿Que has puesto a un paciente 5 sesiones y no le ha mejorado la calidad del sueño? Vamos a ver. Yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva y entender que no hacemos milagros, ¿vale? Esto no hace milagros, pero hace algo que no éramos capaces de hacer con absolutamente nada anteriormente, porque las benzodiazepinas no te mejoran el sueño, los hipnóticos no te mejoran el sueño, te sedan. Entonces es importante que esta información se la traslademos al paciente de manera clara para que ellos puedan decidir si quieren venir al tratamiento o no. Y hay que decirles desde el principio, ser claros, que el tratamiento no es mágico y tiene su duración. Y a lo mejor hay que hacer 20, 30, 40 sesiones durante 2, 3, 4 meses para mejorar el sueño de nuestros pacientes. Pero no, luego, una vez lo mejoramos, sí, justo, hombre, no solo con esa, lógicamente. Para eso tienen el 4SD, el Forest Sleep Drive, al que si no lo han hecho les invito a que lo hagan. Necesitamos tener un trabajo multidisciplinar, pero sí que es verdad que esta herramienta se está convirtiendo en clave y sumado con todos los factores de higiene del sueño pueden conseguir mejorías muy importantes. Es por eso, en base a lo que nos estaba contando Fabiola, de que la tecnología, nosotras que somos una apasionadas, lógicamente, de las microcorrientes NESA, porque hemos visto lo que aporta en nuestra consulta después de muchos años y contar con ella y no yéndonos mal, sabiendo que suma con nuestros pacientes. Volvemos al título de este webinar. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos, porque como bien dice Fabiola, no jamás podemos transmitir, puesto que no lo creemos, que sean terapias milagrosas, hay que explicárselo al paciente, tienen que saber que si estamos entrando en conceptos de sistema nervioso y entramos en conceptos de neuroplasticidad, neurogénesis, desde cualquier ámbito, eso conlleva tiempo y el paciente lo tiene que saber dentro de su educación. Y nos encontramos con estas microcorrientes que muchos de nosotros las tenemos y tenemos que estar seguros de que hicimos una buena elección, ¿no? ¿Por qué hicimos una buena elección? Pues porque en primer lugar modula ese sistema nervioso autónomo que le estamos dando importancia a darle la capacidad de adaptarse, ¿no? De estar en esos estados de simpaticotonía cuando corresponde, buscar esa homeostasis y estar en estados de parasimpaticotonía cuando queremos relajarnos. Como bien ha explicado Fabiola, necesarias todas las fases en un proceso de sueño, porque nos permite hablarle al cuerpo en un lenguaje bioeléctrico que el cuerpo comprende, porque más motivos, porque apenas tiene efectos secundarios, que también es importante cuando adquirimos una tecnología o hacemos alguna técnica, no tiene contraindicaciones. Podemos irnos también a hablar no otra vez de la evidencia clínica, cada vez hay más evidencia científica. Ojo, lo más importante, cada vez hay más pacientes generosos transmitiendo su experiencia con las microcorrientes NESA con el único afán de ayudar a aquellos pacientes, a aquellas personas que estén pasando por un proceso similar, y luego nos vamos a la parte de la inversión, a los que tenemos que comprar la tecnología, que nadie nos la regala, pues incluso hay un motivo económico para confiar en ello, porque la rentabilidad, o sea, la recuperación económica, pues ampliado con lo que nosotros sobre todo llamamos esos tratamientos pasivos, pues está garantizada siempre y cuando sea eficaz, que ya os digo yo, que no solo por nosotras dos, por Fabiola y por mí, sino por la gran cantidad de profesionales que están usándolo y los resultados que estamos obteniendo en la evidencia científica lo es. Entonces nos encontramos con estas microcorrientes, ¿no? Que tantos nos encantan, que tantas alegrías nos dan. Esas microcorrientes que están entrando por 24 subelectrodos que están situados en zonas de poca impedancia del cuerpo, que sabéis que a nivel superficial está recogido por fibras que son simpáticas y que van dirigidas a buscar ese electrodo de masa que llamamos electrodo direccionador, que a nosotros tan importante va a ser, porque en función de su ubicación vamos a centralizar los impulsos ahí con un objetivo u otro, con nuestro razonamiento clínico, que ahora lo veremos, para eso generará unas aferencias que llegarán a ese sistema nervioso central y producirá una respuesta. Y aquí es lo más importante.
Tenemos que saber que cuando nosotros decimos que las microcorrientes NESA mejoran, aquí tenemos algunos de los ejemplos, la calidad del sueño, el dolor crónico, la ansiedad, la fatiga crónica, la concentración, el foco, y empezamos a poner, es porque esta sintomatología es resultado de una disautonomía del sistema nervioso autónomo. Cuando tú neuromodulas a nivel global, obtendrás los beneficios en base a unos síntomas que el paciente pueda tener. Si no los tiene, estará adaptado, no es su manera de manifestarse. Y ahora os voy a decir otra cosa importante, que voy a abrir un debate, pero nosotros nos cuidamos mucho de decir que no tratamos la enfermedad, que con las microcorrientes NESA no curamos, que nosotros estamos tratando los síntomas. Y ahora va el debate. El dolor considerado como un síntoma será uno de nuestros focos y objetivos a tratar con las microcorrientes NESA. Pero según la última definición de la OMS, el dolor es una enfermedad en sí misma. Por lo tanto, si el paciente viene únicamente con dolor y nosotros somos capaces de, después de unas sesiones con las técnicas que se hacen, en este caso con las microcorrientes NESA, cuando hablamos de dolor crónico, desaparece su dolor, estamos curando al paciente. Cada uno que haga su propia reflexión. Dicho esto, cuando hablamos de las microcorrientes son esas corrientes de baja frecuencia, donde hablamos de estas intensidades 0,1, 0,9 miliamperios, importantísimo, importantísimo, porque eso quiere decir que no despierta, no produce ese potencial de acción. La bibliografía lo dice, por menos de 1 miliamperio, la gente que estáis ahí enfrente, si sois de hacer electroterapia, en general, la electroterapia que estudiamos en la universidad ya nos explicaba esto en su momento, pero ahora que nos hemos ido a ser más especialistas y muchos de nosotros incluso a veces echamos mano de técnicas invasivas, somos conscientes de que no despierta el potencial de acción, no hay nada que trabaje con esto. Luego, unas frecuencias de 1, 14, 14, 28, con potencias que podemos nosotros decidir como profesionales sanitarios, estamos entre 3 voltios y 6 voltios, y una serie de programas hasta 9, que luego vamos a hablar en detalle, bueno, en detalle no, haremos un resumen para que nos centremos todos de lo que tenemos en nuestras manos, pero en conceptos de electroterapia no se podrá comparar, aun tratándose de microcorrientes, las microcorrientes NESA con ninguna otra tecnología que a día de hoy hay, porque está neuromodulando a nivel global y porque no hay nada que trabaje en estos parámetros. Desde la electroterapia hay una cosa que os recuerdo a todos. La misma corriente, el mismo tipo de corriente, no va a tener el mismo efecto, ni vamos a estimular las mismas fibras nerviosas según con los parámetros con los que trabajemos. Eso lo sabemos. Si tú pones una corriente, un tenso o una galvánica, o hacer lo que quieras, no va a ser lo mismo si la corriente es cuadrangular, simétrica, no va a ser lo mismo si es triangular, cuadrangular, no va a ser lo mismo si trabajas con frecuencias altas y longitudes de onda pequeñas o con frecuencias pequeñas y longitudes de... vas a estimular fibras diferentes. Por eso, teniendo claro lo que es la electroterapia y teniendo claro lo que es NESA, esas microcorrientes que trabajan con esos parámetros, nos encontramos con el paciente, nos encontramos con la tecnología. Y al paciente, que ahora lo veremos los detalles a seguir en consulta, que queremos echaros una mano para que cuando lleguen sentéis con confianza, en función de nuestro razonamiento clínico, vamos a jugar con la localización de un electrodo direccionador y la combinación de una serie de programas, que son 9, para conseguir unos objetivos que hemos puesto con el paciente, que hemos detallado. Por eso tan importante lo que estaba comentando Fabiola, el educar al paciente también en esos objetivos que vamos a cumplir. El paciente tiene que saber salir de la consulta siendo parte activa del tratamiento. La primera fase de neuromodulación está por parte del paciente en esa comprensión de lo que está pasando y en ese formar parte de esos objetivos, su parte activa, donde tendremos que reevaluar, porque si estamos hablando de sintomatología y estamos hablando muchas veces de percepciones del paciente, de unas sensaciones que son subjetivas, lo que a nosotros nos va a dar datos, y vamos a estar muy contentos porque los pacientes nos dicen que mejoran, pero tendremos que ir reevaluando al paciente sesión a sesión, y más tarde veremos que tendremos que recoger datos. Y en esa reevaluación nuestros objetivos van a ir cambiando y nosotros vamos a poder abordar el paciente desde esa globalidad. Ahí nos ha sorprendido muchas veces que tratáis al paciente
con unos objetivos primarios, ponéis otros objetivos secundarios o terciarios y de repente el paciente llega y ha mejorado primero de los otros objetivos. Claro, porque estamos neuromodulando a nivel global. Pues le estás dando un estímulo a tu cuerpo que comprende, que produce respuestas endógenas y esas respuestas endógenas se van a traducir en una mejoría en síntomas, pero no siempre la mejoría en síntomas va a ser en el orden nosotros habíamos marcado los objetivos. Gracias, María. Pues vamos a hablar un poquito de los programas, porque hemos visto que es una de las cosas más determinantes. Entonces, como estábamos diciendo, hay que establecer unos objetivos y una vez tenemos esos objetivos, la recomendación que damos es ir objetivo por objetivo. Nos encontramos personas que nos encontramos que a veces algunos sanitarios que nos escriben han puesto programas como para un poquito para esto, un poquito para lo otro, un poquito eso, lo que hace es dispersar el tratamiento y no consigue los objetivos, que puede ser lo que dice María, que luego mejora de algún objetivo que no era el principal que teníamos marcado. Pero nuestro foco tiene que estar muy bien puesto, nuestra flecha tiene que apuntar a una diana clara. Y para eso tenemos dónde ubicar el electrodireccionador, que hay que cambiarlo de sitio. Hay que cambiar el electrodireccionador de sitio y ver diferentes dianas terapéuticas. Y aparte, hay que saber configurar el dispositivo a una programación adecuada para ese paciente. Yo creo que la diferencia más grande entre hace 5 años, de manera personal, digo yo, como trabajaba cuando empecé con la tecnología hace 5 años y ahora, son los tiempos. Yo ahora le doy a los pacientes una perspectiva mucho más amplia de esto. No intento conseguir, no tengo nerviosismo por intentar ir rápido para que consiga, no. Ese nerviosismo se lo transmitimos nosotros directamente al paciente. No es que el paciente tenga prisa porque tú le soluciones un problema con el que lleva años. No, nosotros tenemos prisa y por supuesto tenemos que ser eficientes con lo que estamos haciendo. Pero determinar los programas de una manera adecuada y darnos el tiempo para determinar esos programas también, para reevaluar y ir determinando los programas, es vital. O sea, nosotros tenemos que tener aplomo frente al paciente para decirle que este tratamiento no es un tratamiento en muchas ocasiones rápido. Luego veremos cuándo es más rápido y cuándo más lento. Tienes que entender que el tratamiento tiene su tiempo dependiendo del paciente que tenemos. Y eso hay que transmitírselo a la persona que tenemos delante desde el minuto cero. Tenemos que transmitirle que esto funciona, no es mágico y tiene su tiempo. Programa 1. El programa 1 lo necesitamos para generar una homeostasis inicial en el paciente para que el paciente se adapte a la corriente. Es un programa que tiene muchos espacios, muchas pausas y unos parámetros que no van a los extremos, sino que están acotados. Ni es muy frecuencia muy baja, ni la frecuencia más alta, sino que juega siempre entre 3 y 7 hercios. De tal manera que es más amable con el paciente. Bueno, yo digo eso, es más amable. Ya hay gente que no le gusta esta palabra, pero realmente es mucho más suave con el paciente porque hay muchas pausas y la intensidad de la corriente es mucho más pequeña. O de la intensidad de la interacción que genera con el paciente es más pequeña. Después tenemos los programas 2, 3 y 4 que en ocasiones hemos visto que no se utilizan. Estos programas, como dice Bernie, son los que abren la vía de entrada de qué es lo que queremos hacer. Entonces tenemos que plantearnos un inicio que suelen ser 2 o 3 sesiones, a no ser fibromialgia, que entonces el 1 lo utilizamos más tiempo. Después tenemos que saber dónde vamos a realizar la acción, si queremos ir con un programa 2 ventral, con un programa 3 dorsal o con un 4. Por ejemplo, para ir al vago ventral, que lo vamos a tratar muchísimo, vamos a ir con un programa 2. Si tenemos un síndrome facetario o una lumbociatalgia, vamos a ir con un programa 3, toda la parte dorsal, y en personas donde queramos mejorar la marcha o mejorar el rendimiento deportivo con toda esa musculatura estabilizadora del cuerpo, vamos a ir con un programa 4. Y después si queremos alguna estructura en concreto, los vamos eligiendo. Pero tenemos que estudiar un poquito, tenemos que mirarnos cuáles son las vías de entrada, los nervios, ¿vale? Lo tienen en los apuntes, lo tienen en el campus, lo tienen en el experto si lo están haciendo, ¿vale? ¿Cuáles son esas vías de entrada? Estudiar un poquito de neurofisiología, un poquito de neuroanatomía, ¿vale? Para poder saber cómo funciona y por dónde va. Después el programa 5, como decimos, mejora la fatiga. Y hoy en día ahí está demostrado, no el programa 5, pero sí que las microcorrientes mejoran mucho el metabolismo mitocondrial.
Y es una de las cosas que vemos en clínica, ¿vale? Aunque no tengamos estudios de ciencia básica, donde hemos visto la mitocondria y la hemos visto crear, no, pero sí que lo vemos en los resultados que tenemos, que son muy válidos también, o casi igual de válidos, que es ver que el 80% de los pacientes a los que pones un programa 5 mejoran mucho la energía que tienen y la fatigabilidad. Después tenemos un programa 6 para el dolor. Dolor sobre todo nociplástico, dolor neuropático y en ocasiones a veces también inflamatorio y nociceptivo. Cuando vamos a ir a tratar un dolor de sensibilización central, ¿vale? Muchas veces tenemos que explicar ese funcionamiento de la información en el cuerpo. Cuando es de sensibilización central va a ir mucho mejor con un programa 7. Entonces, hay dolores que tenemos que saber que van a ir con un programa 7 y un 7 la mayor parte de la hora de tratamiento, ¿vale? Un programa 7. Aparte, el programa 7 es el programa estrella porque mejora la calidad del sueño. Si queremos ir a tratar sueño, ponemos un programa 7. El 7 va a mejorar incluso la vejiga hiperactiva, el tono del músculo, la recuperación de los tejidos. A nivel también de la ansiedad, va a mejorar también, ponemos el electrodireccionador en manubrio, va a mejorar la ansiedad del paciente. Nosotros tenemos que ir jugando con todas esas cosas. Después, el programa 8 es un programa muy especial, va a mejorar todo el foco y la funcionalidad del sistema nervioso central. Este programa va muy bien si lo ponemos entre 15 y 30 minutos, pero no más. Con 15 minutos normalmente es suficiente. Nos encontramos que a veces hay personas que utilizan 1 hora al 8 porque solo quieren tratar sistema nervioso central. No, los programas hay que combinarlos. Cuanto más combinamos los programas, menos agresivo es para el paciente. Entonces, si tenemos un paciente delicado, que queremos ver cómo empezamos, a lo mejor le ponemos un 1, un 2, un 7 y un 8 y los combinamos mucho. Y cuando ya tenemos claro, cuando llevamos sesiones y semanas de tratamiento y tenemos claro qué programa le va a mejorar al paciente, podemos ir aumentándolo poco a poco. Pero una de las cosas interesantes es no empezar con un programa exclusivamente desde entrada, porque ahí podemos generar algún tipo de exacerbación que mejora normalmente poniendo el dispositivo otra vez. Si tenemos una exacerbación, mejora poniendo el dispositivo de nuevo, con unos programas mucho más combinados. Y después tenemos el programa 9, que va a mejorar toda la parte de trigémino y facial, va a influir sobre los nervios facial y el nervio trigémino. Este programa es maravilloso para todo el tinnitus, neuralgias del trigémino, parálisis facial. Podemos tratar ese tipo de patologías con el dispositivo X-Signal. La programación hay que ir dándole vueltas, hay que ir trabajándola con el paciente y hay que ir probando las diferentes estrategias y todo con un razonamiento clínico y una lógica, no eh, ¿vale? No como a ver lo que pasa, sino sabiendo que tenemos un objetivo y esos programas los ponemos por algo. Y para eso hay que estudiar un poquito, bueno, toda la información que tienen en las guías clínicas y en el campo. ¿Qué vamos a conseguir si nosotros podemos recuperar esto? Pues ya lo hemos dicho, calidad del sueño, concentración, ansiedad. Si queremos ordenar las aplicaciones que tiene el dispositivo, yo al paciente le digo una cosa muy interesante y es que no voy a tratarle lo que él quiere, sino lo que yo puedo tratarle. ¿Bien? No voy a ir a tratar cosas que yo no puedo tratar. ¿Vale? Si tengo una lesión estructural, yo no voy a mejorar una lesión. Si alguien viene con el manguito roto y no puede subir el brazo, yo no le voy a decir que va a subir el brazo con esa. Vamos a ver. O que la radiografía de artrosis le va a salir mejor. No, ¿vale? Estamos mejorando la información, la manera en la que el cuerpo interpreta lo que le está pasando. Y estamos viendo que es muy importante porque con eso tenemos resultados asombrosos en ocasiones. Entonces yo ordeno estos principales aplicaciones que ustedes están viendo aquí en la pantalla, yo las ordeno dependiendo de mi capacidad para poder tratarlas. Y si tienen experiencia con el dispositivo, y si no, te lo voy a decir ahora mismo, vemos que lo más fácil para tratar es el estrés y la ansiedad. O sea, la ansiedad, si no tiene un factor desencadenante inmediato y en el momentáneo, que va a tener que estar desencadenándose todo el rato, la ansiedad es una de las cosas más fáciles de tratar. En la calidad del sueño también, ¿vale? Es una de las cosas que, a no ser que esté medicado, que entonces nos frena un poquito el tratamiento, va a ser fácil de tratar. Y después va a haber otro tipo de patologías, la vejiga hiperactiva también puede ser fácil. Va a haber otro tipo de patologías como el dolor. El dolor, en la mayoría de las ocasiones, es una amalgama entre la parte periférica y la parte central, donde ya realmente la disfunción no se sabe ni dónde está. Entonces, el dolor no es fácil de tratar.
Nosotros no le podemos decir a una persona que tiene dolor crónico que le vamos a mejorar el dolor en un par de sesiones. No, tenemos que dar una expectativa larga, porque no sabemos que realmente si el dolor está en las vías ascendentes, si está en la parte del tálamo que conecta ya con la corteza somatosensorial, no sabemos dónde está y la complejidad que tiene. Entonces nosotros tenemos que decirle al paciente que el dolor vamos a tardar en tratarlo. Y se lo dejamos así el primer día, se lo decimos. ¿Que les va a molestar porque quiere que sea rápido? Bueno, es lo que hay. Si necesitas un antibiótico durante un mes para quitar una infección de orina crónica, a lo mejor necesitas 6 meses de tratamiento de NESA para mejorar un dolor crónico. Y no nos tiene que dar vergüenza decirlo, porque no depende de nosotros, depende del paciente. Y no es entonces nosotros vamos a hacer todo lo que podamos. Pero no nos tiene que dar vergüenza decir que el tratamiento puede durar 3, 4 meses, 5 meses, o en el caso de fibromialgia, que yo le digo a la gente que tarda un año. ¿Cómo va a estar un año viniendo la gente? Pues eso ya se lo plantearán en el futuro, ¿vale? Pero ahora lo que hacemos es dar las pautas iniciales y decir que luego iremos viendo cómo evoluciona y normalmente cuando el paciente va mejorando, vamos espaciando las sesiones. Cuanto mejor están, más espaciadas hacemos las sesiones. Si está costando, las hacemos más cortas y no depende de nosotros. Entonces tenemos que quitarnos esa vergüenza que tenemos a veces de no ser Dios, no somos Dios. Hay que explicarle al paciente que nosotros hacemos todo lo que podemos y necesitamos su colaboración para poder solucionar ciertos problemas a veces que son muy graves. Entonces, hablando de todo esto, quiero preguntarte a ti que estás viendo este webinar, ¿cómo has elegido tu primer paciente? Cuando empezaste con la tecnología, ¿cuál fue tu primer paciente? Normalmente, o por lo menos me pasó a mí, yo puse el dispositivo la primera vez por desesperación. Paciente súper complejo que ya no sé qué hacerle, le voy a poner NESA. Si es tu primer paciente, no es la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar una experiencia previa para poder llegar a unos resultados, a unos objetivos con un paciente complejo. Entonces, ¿cómo has elegido tu primer paciente? ¿Intentaste ver algo sencillito? ¿Vamos a mejorar a una persona con ansiedad? ¿Vamos a mejorar a una persona con sueño? ¿O cogiste una persona que tenía muchísimos problemas y dijiste a ver si Nesa hace milagros? No, porque Nesa no hace milagros, lo voy a decir así, aunque la verdad que hemos tenido algún caso que es de admirar, pero no hace milagros. Entonces, nosotros el primer paciente que cogemos no puede ser el paciente más difícil que tenemos en la consulta. Tenemos que empezar poco a poco con pacientes, ¿verdad, María? Empezar poco a poco con pacientes que podamos manejar fácilmente. Así es. Pronto, o sea, os daréis cuenta que esos pacientes que vosotros tenéis que, lo ideal es que cojáis al principio pacientes sencillos. Yo, Fabiola, voy a responder a tu pregunta. Yo, en mi caso, cuando adquirí la tecnología, mis 2 pacientes primeros, por eso recomendamos todo lo contrario, fueron 2 pacientes complicados. Y yo tuve la fortuna Yo de que también. esos 2 pacientes complicados me dieron un resultado que no esperaba. Entonces, muchas veces por ese miedo de que no todo el mundo tenga nuestra experiencia, les recomendamos, ¿verdad?, que empiecen por aquello sencillo, en lo que no tiene experiencia, para poco a poco ellos mismos irán hablando de sus pacientes medio milagrosos o que logramos a alcanzar la mejoría en algunos aspectos que hasta ese momento no podíamos. ¿Qué va a dificultar el tratamiento? Pues como todos los tratamientos, que tengan muchos antecedentes el paciente, el número de objetivos que nos pongamos, porque como queremos ir de objetivo en objetivo, aun sabiendo que la neuromodulación es global, si tiene cirugías previas, accidentes, traumas, si están polimedicados, si tienen comorbilidades. La capacidad de comprensión del paciente, importantísimo, desde que comprendan que aunque no sienten nada por su cuerpo y les hacemos la prueba de los 10 segundos del Wicardio para que vean que algo está ocurriendo, aun alguno de ellos, aún así tienen que comprender qué estamos haciendo con las microcorrientes NESA, también para generar su adherencia, para que si nosotros necesitamos que estos tratamientos que dice Fabiola, el ejemplo de la fibromialgia, ¿no? Yo es que digo que es un año, necesitas esa adherencia del paciente durante ese tiempo. Si el paciente no es capaz o tú no eres capaz de transmitirle al paciente esa necesidad de continuar y no obtiene resultados, no siempre atribuyamos los no resultados a la no efectividad de la tecnología en este caso o de nuestro tratamiento, porque quizás lo hubiera sido en tiempos más prolongados. Por eso de verdad tenemos que saber lo que tenemos en nuestras manos. Y luego la capacidad económica o las prioridades, ¿no?, que decimos nosotros que muchas veces los pacientes, algunos no tienen capacidad económica
o no entra dentro de sus prioridades, porque cuando estás día a día en consulta con los pacientes ves que muchas veces los que económicamente parece que tienen más limitaciones son los que no fallan y tienen ahí su esfuerzo económico diario Es verdad. por completar su tratamiento. ¿Qué ocurre? Que las excusas, las barreras o los límites nos los ponemos los propios sanitarios. Cuando salimos a formar a la gente de diferentes profesionales de diferentes especialidades, como decía antes, pues cada uno se pone sus limitaciones, ¿no? Que si yo siempre digo, si soy muy manual, es que yo no utilizo electroterapia, es que yo soy muy invasivo, ¿cómo voy a dejar a un paciente solo en la consulta? Y yo siempre estoy acostumbrada a estar una hora con ellos. El paciente lo comprende todo si se lo explicas. O, por ejemplo, yo trabajo solo, no sé cómo gestionarme. Yo solamente os quiero hacer llegar que la parte del conocimiento, si os produce un límite, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande porque detrás de la tecnología pues no solamente están las microcorrientes, sino que hay un equipo detrás intentando transmitir ese conocimiento, ese apoyo, esa manera de aplicar. Por eso estamos aquí hoy. Y si no lo haces y tú te pones los límites, tienes que saber que te lo estás perdiendo, porque otros compañeros lo estamos haciendo. Tus pacientes se lo están perdiendo. Entonces, siguiendo en la línea, llega ese paciente, tú que no te lo quieres perder, y tienes que explicarle, ¿no? Y tienes que darlo a conocer. Entonces, tú lo das a conocer desde... Ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora ya llaman a las consultas preguntando por, oye, ¿tenéis NESA? Oye, lo que os decía antes, tengo un problema en el nervio vago, tengo una disautonomía, que yo, mi compañera, dice, madre mía, la gente pues ya está a un nivel muy alto de conocimiento. Y tienes que ser capaz de transmitir esa información. Y tienes que, o bien con tu página web, ¿no? Con todo lo que NESA te facilita, con pantallas, con un mensaje tipo donde tú mandes la información y tienes que ir explicándole al paciente. Y si se han recomendado unos a otros, que es nuestra vía mayor de transmisión y de conocimiento de la manera en que trabajamos, genial. Pero si no, pues es tu responsabilidad estar en cabina y estar contándole al paciente lo que haces, tu manera de trabajar. Porque a lo mejor él no, a ese paciente en concreto no le has ofrecido ese tipo de tratamiento, pero sí un familiar lo necesita. Y ahí hay que darlo a conocer. Podemos ponerlo a modo de protocolos y manuales, que ya sé que es más farragoso, requiere un tiempo, pero al final las cosas pues se van sistematizando. Y ahí está el primer paso, en darlo a conocer, no solamente desde el maravilloso marketing que tiene tanta fama en esa, ¿no? Que a veces parece que desvirtúa otras cosas maravillosas, que es por lo que estamos aquí, que es por lo que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Y luego, pues ya una vez lo hemos dado a conocer, pues lógicamente pasamos a un segundo paso, que será esa valoración inicial. El paciente dice, oye, pues sí que me interesa, o mira, vengo especialmente a esto. Este es el paso más importante, la valoración inicial, porque aquí tienes que explicarle todo al paciente. Tienes que explicar, tienes que recoger los datos, tienes que hacer una escucha que sea muy activa, escuchar lo que te cuenta y lo que no te cuenta, de aquello que tienes dudas, preguntarlo, recordar que tenemos que empezar a mirar a sitios diferentes y hacer preguntas diferentes. Y a lo mejor os parece raro que venga un paciente donde tú consideras que tiene cierta disautonomía y viene porque tiene dolor crónico, un problema, fatiga crónica, y en esa anamnesis, aunque no seas especialista en suelo pélvico, como mi compañera Ketty, que establece esa relación global y tienes que preguntar por temas de disfunción sexual en ese paciente. Pero es que tú eres sanitario, es que quieres saberlo, quieres sacar información de cómo está el sistema nervioso autónomo de tu paciente. Tendrás que preguntarle cosas menos comprometidas a lo mejor, como la calidad del sueño, como la fatiga, como si se concentra. Por favor, esta pregunta, hacerla porque os vais a sorprender la cantidad de pacientes que vienen a nosotros. En este caso yo soy fisioterapeuta, pero acaban hablándome de sus problemas de concentración. Para mí todo está relacionado con ese abordaje global del que hablábamos antes, y luego recogidas, ¿no? de información que el paciente traiga. Con toda esta información, tienes esa conversación con el paciente y le explicas cómo le puedes ayudar. Le explicas el tratamiento, le explicas el tiempo que lleva, le explicas, yo os recomiendo que le expliquéis
concepto de sistema nervioso autónomo siempre en el lenguaje que el paciente lo pueda comprender, incluso cómo funciona la parte eléctrica del cuerpo, siempre en el lenguaje que el paciente pueda comprender. Ahí estamos entrando dentro de una educación y hacemos esos objetivos que sean realistas, como bien decía Fabiola. Pues yo te puedo ayudar en esto, no te puedo ayudar en esto, yo no te voy a ayudar en lo que tú quieres que te ayude, que Fabiola lo ha explicado genial, sino en lo que yo creo que puedo ayudar y hasta dónde puedo. Y se les explica la frecuencia del tratamiento. En ese momento saben y tienen toda la información, ellos deciden si se tratan o no. Y si es que sí, entonces tenemos que ser capaces de generar o pasar una serie de cuestionarios y métodos que estén validados clínicamente y que a nosotros nos sirvan para, uno, para saber la evolución del paciente y dos, para nosotros enriquecernos ya de nuestra propia experiencia, no tener que estar al principio alimentándonos de la experiencia que están dando compañeros que están trabajando en la misma línea que nosotros. Con También, esos perdona María, pasos, sí, me gustaría añadir una cosita aquí, y es que también a veces es necesario hacer estos cuestionarios para poder demostrarle al paciente que ha mejorado, porque en ocasiones nos encontramos con pacientes que, a pesar de que evidentemente ha mejorado, pues su perspectiva, por su carácter o lo que sea, pues no es así. Y cambian radicalmente cuando les enseñas los cuestionarios. sí, gracias Fabiola. Tienes toda razón, eso es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de tratamientos largos. A veces se olvidan de cómo vinieron, eso es nuestro día a día. Y cuando ya decide y empieza ese tratamiento, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de tratamientos pasivos, ¿vale? El paciente viene y lo tienes todo organizado, bien estés solo. Aquí tenemos una estructura puesta donde te estás ayudando de auxiliar sanitario que prepara al paciente, lo sitúa en su cabina. No hace falta tener cabinas maravillosas como algunos compañeros que tienen realmente cabinas envidiables. Lo puedes adaptar a tu centro, puedes ayudarte de cierta luz, puedes poner cascos con música relajante, puedes en las condiciones que digamos, puedes poner antifaces, puedes adaptarlo. O sea, la tecnología neuromodula por sí sola. Lo que pasa es que si tú pones un ambiente idóneo, pues siempre le vas a ayudar. Y lo más importante, está preparado, cada sesión a sesión, que ya lo hemos hablado, adaptar el tratamiento, porque eso sí que estamos viendo, que es lo que llega a tener mayor éxito. Incluso en algunos de los estudios, como el de esclerosis múltiple, nuestra compañera Marina, se habla de esos cambios de direccionador, ¿no? Ese grupo de el que hay cambios de direccionador, que existe un beneficio mayor. Para acabar con el paciente que se va a su casa y en el momento de desaparece de la consulta es cuando tú has dejado de hacer tu parte activa neuromodulando al paciente, pero entonces la parte activa empieza el paciente con la educación que le has dado, ¿no? Yo siempre les digo, mira, yo te ayudo, pero el cuerpecito te lo llevas tú a casa. Es decir, tú tienes la responsabilidad de seguir en consonancia con ese cuidado de tu sistema nervioso autónomo. También, una vez el paciente se va a casa, lógicamente, este tratamiento, o sea, la tecnología NESA, a mí me parece maravilloso para motivar a la gente a hacer cambios en sus hábitos de vida. Porque una de las cosas que cambia mucho es el estado anímico. Entonces, si yo llevo toda la vida con un paciente diciéndole que haga ejercicio y no me hace caso, y yo soy capaz de mejorar un poquito el estrés, puedo hacer cambios en sus hábitos de vida. Y esto es una de las cosas que digo en la cita de conclusión. Cuando hemos terminado el tratamiento o cuando ya llevamos X tiempo, hacemos unas valoraciones en las que nos sentamos un momento con el paciente y valoramos cómo han ido sus cuestionarios, cómo se siente y qué es lo que vamos a hacer, cómo seguimos. Entonces hay que escucharlo y hay que informar. Y una de las cosas que hay que informar es, por supuesto, de los hábitos de vida. Yo, por ejemplo, es que a todos los pacientes digo, si quieres mantener resultados, ahora tienes que hacer ejercicio, cambiar, o se lo personalizamos, ¿no? O incluso, oye, a lo mejor tiene que ir a otro tipo de terapeuta y hay que hacer un trabajo multidisciplinar. O incluso hay que hacer combinaciones durante el tratamiento con otras técnicas, ¿vale? Esto no es exclusivo, sino que tenemos que manejar las herramientas que tenemos para que sea con- em, para que sea coherente con lo que tiene el paciente. Los métodos de evaluación que tenemos, pues miren, tenemos el actígrafo, que es el Oura Ring, que sirve para valorar todas las fases del sueño, yo se lo doy al paciente alquilado durante una semana, y como en el Oura Web lo podemos ver online todos los días, vamos haciendo una escala y una gráfica de cómo evoluciona su sueño. La medición de cortisol y, por supuesto, el Wicardio. El Wicardio no es totalmente... em, o sea, los resultados del Wicardio no van a ir directamente
cómo va el paciente, lógicamente, ni es la medición que nos va a determinar todo. Eso no funciona así. El Wicardio es un dato más con todos los datos que tenemos de la anamnesis, de todas las valoraciones que sacamos. Y es un dato más. Si el paciente está polimedicado, no vamos a tener a lo mejor unos resultados que sean coherentes. Y hay determinados pacientes en los que el Wicardio no va a darnos la información que necesitamos. Entonces, el Wicardio es una prueba complementaria más que nos sirve para complementar todo lo que tenemos, ¿vale? No es que todo lo que pase en el paciente lo vayamos a ver en el Wicardio, porque eso es una de las preguntas que tenemos mucho. Y si tenemos otros marcadores externos, porque colaboramos con otro tipo de profesionales sanitarios, mejor todavía, maravilloso. Yo les invito de verdad a intentar sentarse y planificar cómo hacer cuestionarios a los pacientes, porque cambia mucho la manera en la que se trabaja. Vamos a hacer unos casos prácticos, vamos a hacer 3 casos prácticos en el que el paciente nos viene con el mismo síntoma, ¿vale? Y vamos a hacerlo sencillo. Nos va a venir un paciente con ansiedad, pero cada paciente, aunque el objetivo es el mismo, cada paciente va a tener unas circunstancias diferentes. Por ejemplo, un paciente con 32 años que viene porque siente estrés y el motivo del estrés es sobre todo laboral. Ese paciente, seguramente con 10-12 sesiones vamos a conseguir solucionar su problema y después darle unas pautas de ejercicio o lo que necesite, de cambios de hábitos para que esos esos resultados se mantengan en el tiempo. Entonces, un caso sencillo sería este paciente de 32 años que no tiene comorbilidades, no tiene problemas en casa, ¿vale? Solo el estrés laboral y es un tratamiento sencillo de mejora de la ansiedad. Pero ¿qué pasa si el paciente, qué pasa María si el paciente tiene más problemas? Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? ¿Sí? Sabemos que están en el chat, Fabiola, es que estoy aquí. Ah, Sabemos que estáis en el chat haciendo una serie de preguntas, ay, pero desde el equipo técnico nos comentan. Nosotros vamos a abrir luego una sección de preguntas, ¿vale? Aparte, veréis cómo aparece una sección de preguntas que no van a estar en el chat, ¿vale? Por motivo que nos parecía pues un funcionamiento muchísimo mejor, ¿vale? Esto es un inciso para los que estéis escribiendo, que sepáis que en cuanto acabemos, que no queda mucho, vamos a pues tener va a 20, haber una 25 minutos de 20 minutos, lo preguntas. que sé de preguntas, ¿vale? Pero que se abrirá una pestaña aparte para poder realizar las preguntas. Entonces, sigo, Fabiola. Estamos en este segundo caso de ansiedad. Recordar, el paciente, como en el caso de Fabiola, el paciente coge la cita diciendo que quiere venir porque tiene ansiedad. Pero nosotros resulta que vemos al paciente cuando llega y vemos que tiene 61 años, ¿no? O sea, lo preguntamos, vemos que es un poquito más mayor y aparte, en nuestra anamnesis llegamos a esas conclusiones, ¿no? Y les preguntamos, y también nos dice que tiene problemas en el sueño y palpitaciones paroxísticas, que incluso a veces le preocupan y le asustan, que es algo que suele ser. Ponemos una serie de objetivos, hemos puesto ansiedad y calidad del sueño para que sean comunes en este caso y mirar lo que ocurre aquí. Con estas diferentes, no comorbilidades, pero sí más sintomatología, nuestro abordaje empieza con programas 1, ¿no? Y programas 7, ese 1 de hormesis, como hablábamos antes, ese concepto de amable que a nosotros nos encanta, de que es un programa amable, ¿no? Yo a veces digo incluso que acaricia al paciente, pues lógicamente no lo acaricia, pero son las maneras de hablar. Y luego enseguida nos vamos a un programa 2. En este caso le podríamos dar un sentido. El programa 2, por eso es que queremos dar importancia al nervio vago, queremos a esa inervación del corazón inervada por el nervio vago, incluso a los problemas del sueño, que también vamos con programas 2. Y pronto nos vamos a esa localización del direccionador, como veis aquí en el esternón, con un programa 7. Darle importancia a ese sistema nervioso autónomo. Pronto metemos un 8, porque consideramos que los procesos centrales están muy relacionados con la gestión de la ansiedad y coincide que este paciente pues, le vendrá muy bien por ese abordaje que hablábamos antes de la necesidad de neuromodular desde las ejes centrales. Vamos avanzando en los diferentes tratamientos en el esternón más localización, le damos un poquito un input en esas de la quinta a la séptima sesión, pues porque el paciente empieza a notar mejoría en su sensación de ansiedad y queremos incidir más en el sueño. Pues vamos a unas localizaciones en tiempos cortos de 15 minutos con un focal en el nasion, con la relación del núcleo supraquiasmático. Seguimos avanzando y el paciente mejora su percepción de ansiedad. Todavía más importancia, pasamos a un objetivo que es el sueño. Y a partir de la 10ª sesión, que el paciente ya empieza a referir mejoría en ansiedad y el sueño, nos centramos
en ese, aquí tenemos, veréis como dos electroditos, está puesto aparte, porque, o sea, está puesto a propósito, porque yo quería nombrar esta cosa. Con respecto a la parte cardíaca, pues nos podemos ir perfectamente a inervar desde el nervio vago, como hemos hecho en el esternón y como vamos a hacer al final del tratamiento, o nos podemos ir a esas zonas de ganglio estrellado, ganglio cervical inferior, incluso a las primeras cervicales torácicas que guardan esa relación metamérica con el corazón, ¿no? Entonces, tenemos otro paciente de ansiedad que consideramos en este caso que es un caso medio, donde nosotros hemos ido variando los programas y las localizaciones del direccionador en función del paciente, de los objetivos y de cómo va avanzando en sus sesiones. Por último, tenemos el paciente, que es el caso clínico difícil. ¿Por qué? Porque llega a la consulta, que también te ha cogido cita porque tiene problemas de ansiedad, ¿vale? Y tú lo ves venir. Sorprendentemente, es más joven. Tiene 38 años, problemas de ansiedad y tiene problemas gastrointestinales, patología autoinmune y diagnóstico de espondilitis anquilosante. Objetivos, hemos dicho que serían los mismos, pero fijaros qué diferente es aquí nuestro abordaje, estos son pacientes reales, nuestro abordaje con el paciente. Más comorbilidades, decidimos poner más programas, unos durante más tiempo o durante más sesiones. Si os fijáis con respecto al anterior, más tratamientos, hay mucho movimiento direccionador, pero hay mucho tratamiento central. Volvemos a dar esa importancia a la localización en externo, perfectamente para darle, junto con las localizaciones que haremos más posteriores en plexo mesentérico, para darle esa importancia, parte de la inervación del sistema gastrointestinal, y luego para temas también inmunológicos. Podemos poner ahí siempre las cosas tienen que tener un razonamiento clínico. En caso de este paciente, además tenía rigidez lumbar como consecuencia de la espondilitis, pues dorsolumbar, pues también tiene otro sentido poner ahí un electrodo direccionador. Vamos avanzando en el tratamiento, dejamos los programas de plano, que es el 2 en este caso, y nos vamos centrando en programa 7, mucho predominio al programa 7 en este caso, porque le damos bastante importancia a la adaptación de ese sistema nervioso autónomo, pero fijaros que, por ejemplo, la séptima y la novena hemos puesto un programa 7 en diferentes localizaciones, con esas rutas que hablamos de direccionadores, para poco a poco acabar las sesiones después de haber pasado también por programa 6, para dar un mayor impulso a ese dolor que tiene lumbar y rigidez. Seguimos tratando ansiedad, seguimos tratando problemas gastrointestinales con ese plexo mesentérico, hemos dado ya el estímulo al sistema inmune y acabamos con tratamientos centrales, intentando optimizar recursos con un programa 5 que, ojo, el programa 5 no es solo para la fatiga, el programa 5 es para optimizar recursos, entonces le puedes dar sentido en mucha sintomatología, con mayor predominio de un programa 7 y siempre con programas 8, en este caso al final, por no abandonar ese objetivo primario por el que él venía, que era el tratamiento de la ansiedad. Bueno, llegado a este punto es un ejemplo que son unos ejemplos que hemos querido poner para que vean que no todo va a ser poner en los programas planos, ¿no? Sino que los programas hay que moverlos, hay que cambiarlos y hay que adaptarlos al paciente. Incluso hemos visto que un problema de sueño puede estar influido por un problema gastrointestinal. Si el paciente tiene un problema gastrointestinal y tiene problemas de sueño y vemos que en las primeras sesiones no está mejorando con las sesiones en nasio, en centrales, podemos irnos, aunque nuestro objetivo no sea mejorar el problema intestinal, sí que podemos irnos porque a lo mejor tiene una influencia a nivel del sistema nervioso central también y del sueño. Entonces, este tipo de planteamientos hay que tenerlo. En la tecnología NESA disponen, ¿vale? Una de las cosas importantes que queremos que sepas es que no solo es el dispositivo que tú te lo llevas a casa y lo tienes y vas, no. Esto es un concepto de visión del organismo humano. Estamos cambiando la visión en la que tenemos en la que vemos el organismo y en el que lo tratamos. Y para eso hay que tener un mínimo de formación. Junto con el dispositivo, todos ustedes disponen de un campus de guías clínicas que además se va a ir modernizando en los próximos meses y esperamos que de aquí al próximo curso pues sea mucho más amplio y más dinámico y pueda funcionar. Que ya funciona, ya tienen los vídeos y los pueden ver, pero es un campus que está vivo y que se va a ir nutriendo. El NESA Event, que este año es en mayo, finales de mayo, que se los recomiendo por si no en directo, online. Tienen el experto universitario. Es imprescindible que el 100% de las personas que utilizan NESA hayan hecho el experto universitario, porque la información
es poder y es poder para poder utilizar el dispositivo como tiene que hacerse. Después, encima, si están especializados en diferentes cosas, tienen el monográfico de uroginecología, que va a empezar ahora por primera vez en febrero, el día 9, el 10 y el 11 de febrero, que es maravilloso. Y también tienen el Forest Sleep Drive, el especialista del sueño, para poder formarse en tener una unidad del sueño, o por lo menos para poder asesorar mejor a los pacientes sobre el sueño, porque no solo va a ser poner el dispositivo, va a ser un trabajo multidisciplinar y con diferentes herramientas, en las que realmente la dispositivo NESA tiene un protagonismo, pero no es exclusivo. Esto abre un debate, creo yo, un debate interesante de la visión que tenemos nosotros como profesionales. En este webinar que estamos haciendo seguramente hay médicos también, hay psicólogos que están adquiriendo la tecnología ya, logopedas, podólogos, hay muchos diferentes profesionales sanitarios que están adquiriendo la tecnología, pero sí es verdad que de las 800 clínicas que hay, la mayor parte pues, somos fisioterapeutas. Y se abre un debate interesante de, de realmente si el tratar la ansiedad o el tratar diferentes cosas es nuestra competencia o no. Pero hay que entender que los fisioterapeutas no somos, la fisioterapia no es un tratamiento solo estructural. La fisioterapia es una parte de la terapéutica de la medicina que emplea medios físicos para poder tratar las diferentes disfunciones que tiene un paciente. En este caso, nosotros la electroterapia es competencia del fisioterapeuta, aunque por supuesto lo van a tener que la van a poder utilizar también otros sanitarios, pero eh, es parte de la electroterapia es parte de la fisioterapia. Y si nosotros con medios físicos como la electroterapia podemos tratar diferentes patologías, pues se convierte en nuestra competencia. Aquí no es cuestión de si yo soy más invasivo, es que yo soy yo soy manual, yo soy deportivo. No, no es el yo. El foco tenemos que tenerlo puesto, por lo menos a mí me ha pasado así, yo el foco lo tengo puesto en mi paciente. Mi paciente que puede tener es totalmente una persona que tiene, sea lo que sea una persona mayor, sea un niño, las disfunciones pueden venir de muchas partes, ¿vale? Aunque sea la mismo grupo, el misma población, pueden tener disfunciones muy, muy complejas y muy variables. Y la bioelectricidad estamos viendo que es una de ellas. Entonces, si el foco, en vez de tenerlo en que lo que yo hago, lo tengo en que quiero mejorar mi paciente, si yo tengo el foco en que yo quiero mejorar a mi paciente, tratar el sistema nervioso autónomo se va a convertir en algo fundamental. Y a mí se me ha convertido en algo fundamental aquí. Y yo soy muy generalista. Yo tengo aquí pacientes neurológicos, pacientes que los trato con diferentes profesionales que sí están más especializados en esas partes, pero después reumatológicos, pacientes incluso con problemas dermatológicos, cardiópatas. O sea, si yo quiero tratar el sistema nervioso autónomo, me encuentro con que puedo abarcar muchísimas cosas. Desde la electroterapia, como fisioterapeuta que soy, en sinergia con otras profesiones. Pero mi foco yo lo tengo puesto en mi paciente, no lo tengo puesto en cuál es mi ideal mi ideal de ser, ¿no? De mi profesión. No, yo quiero mejorar, yo quiero ser buena mejorando a mis pacientes. No quiero ser buena porque mi ideal es ser solo terapia manual, ser solo, no, mejorar a mi paciente. Y si tengo que aprender diferentes herramientas, las aprendo. Entonces ahí pues, se puede abrir ese diferentes opiniones, ¿verdad? Ese diferente debate. Yo he dado la mía. Tienen cada trimestre un dossier de evidencia científica, este es el de enero, en el que pueden ver toda la investigación. Pueden ver los pósteres que se están publicando con casos clínicos reales, complejos, que han tratado muchísimas personas diversas, en el que se están trabajando. Y aparte, tienen herramientas para enseñarles a sus pacientes qué posibilidades tiene el dispositivo. Quiero concluir diciendo una frase de Albert Einstein que dice que todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su ser. Muchísimas gracias. De su saber. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabiola. Bueno, ahora sí que vamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, tienen nuestro correo por si quieren en cualquier momento. Nosotros realmente estamos haciendo un trabajo fuerte en contestar correos. A veces tardamos 3, 4 días. Sí. A veces puede que estemos de viaje y tardemos una semana, pero los correos se contestan todos.
no se dejan sin contestar. Incluso si hay que preguntar a diferentes departamentos, bueno, normalmente las dudas clínicas las contestamos nosotras, ¿vale? Nosotras Sí, dos. es importante, aquí los compañeros, no sé si habéis visto que se ha abierto una pestaña de preguntas, porque sabemos que en el chat había algunas preguntas que se han ido generando a lo largo del webinar. Entonces, si podéis, por favor, transcribirlas aquí, nosotros tendremos acceso a ellas. Vamos a... Ahí está. Ya pues eso, ahora esperaremos a que vayan preguntando en el chat que se ha abierto de preguntas y respuestas. ¿Qué tal, María? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, muy Disfrutando, bien. compartiendo. Bueno, Qué bien nosotros, sería verlos a todos, ¿eh? Qué sí, bien sí, sería estamos verlos a aquí. todos. A ver, tengo una paciente con parálisis facial y no encuentro nada en la guía clínica. ¿Puedes ayudarme? Vale, habría que ver, para poder ayudarte, habría que ver cuánto tiempo, o sea, siempre que nos hacen estas preguntas y cuando nos mandan correos, necesitamos información, porque la información va a ser importante para determinar los programas. ¿Cuánto tiempo lleva esta paciente? ¿Qué sintomatología tiene? ¿Tiene dolor? ¿Solo tiene la parálisis de movimiento? ¿O tiene también otro tipo de sintomatología que puede estar asociada? Bueno, toda la información que puedan dar del caso siempre va a ayudar. Normalmente la parálisis facial se trata con un programa 9. El programa 9 es uno de los determinantes. Es importante, eso lo tienen ustedes en el campus, es importante en el campus y en el experto, que compartimenten el tratamiento. Primero hacer unas cuestionarios, unas sesiones iniciales que son más generales y después ir focalizándolo. En el caso de la parálisis también empezamos central y poco a poco vamos dirigiendo con un programa 7 y un 9 a la parte de la salida del nervio facial por delante de la ATM y ahí vamos a ir aumentando el programa 9, pero depende también de los objetivos y de las comorbilidades. Pero bueno, básicamente la parálisis facial es un programa 9. Vamos a ver. Voy a la A ver. segunda, Fabiola. Sí, por ¿Te favor. parece? Cojo yo una. Sí. Bueno, Sara, buenos días. ¿Cómo estableceríais un protocolo para esclerosis múltiple? Mira, Sara, voy a aprovechar un momento para volver a explicar un detalle importante. Hemos hecho un esfuerzo muy grande durante muchos años de establecer una serie de protocolos para que os sirvan de guía, ¿vale? Pero allá va. Los protocolos están para no seguirse. Los protocolos son una guía, pero los protocolos están para saltárselos. Entonces, si hablamos de esclerosis múltiple, nosotros no tratamos la enfermedad. La esclerosis múltiple, yo tengo la oportunidad de tratar a pacientes varios con esclerosis múltiple y cada uno presenta una serie de síntomas donde efectivamente hay algunos de ellos, puesto que existe una afectación del sistema nervioso, están relacionados con el sistema nervioso autónomo. Pero tienes, Sara, primero que plantear qué objetivos tienes. Es decir, es una paciente con una esclerosis múltiple donde predomina la fatiga, donde predomina la rigidez, donde tiene dolor, solamente quieres optimizar recursos. Es que a mí se me vienen ahora varias pacientes a la cabeza. Entonces, cada una de ellas yo he seguido protocolos diferentes. A modo de guía y muy general, pues serán pacientes que tendrás que echar mano de programa 1, las primeras sesiones, como bien decía, o sea, como decía antes, o bien más tiempo durante las sesiones, o más sesiones poco tiempo, o a veces tienes que hacer la primera, la segunda o algunas sesiones solamente de programa 1. Pero tienes, Sara, que marcarte los objetivos. Si los objetivos, me lo voy a inventar, fuera lo que suelen pasar en mis pacientes, voy a ver y a pensar en una de ellas que venía, ya la tengo, con fatiga, por ejemplo, con alteración de la concentración y sensación de rigidez, yo me fui a trabajar con programas unos, luego pues metí 5 y 7, 8 nunca lo abandoné tampoco y en la medida que ella fue mejorando y evolucionando en ese poder, por ejemplo, ir a pasear a su perro, pues me fui centrando más en los temas de concentración, ¿vale? Entonces tienes que tener claro que dependerá de la sintomatología que presente la paciente y de los objetivos conforme tú los marques. Vamos a Espero haberlo siguiente pregunta. resuelto. Sí, los protocolos siempre no nos hacen mucha gracia porque no personalizas los síntomas, que son muy diferentes en cada paciente. Vamos a la segunda pregunta, que es la tercera, de Laura Álvarez. Hola, muchísimas gracias por el webinar, ha sido muy aclarativo. Gracias a ti por estar aquí con nosotras. Me gustaría saber cuánto tiempo suelen dejar entre sesiones. Muchas gracias. Bueno, el tiempo entre sesiones va a depender
de la rapidez que queramos de evolución, ¿vale? Y incluso hay veces en determinadas patologías que va a dar igual el tiempo, tú vas a necesitar darle un tiempo. Yo en mi consulta voy a hablar de lo que hago yo, y yo después, María puede hablar de lo que hace ella también. Yo en mi consulta ahora mismo tengo un protocolo que hago 4 sesiones la primera semana, 3 la segunda, 3 y después vemos ya si sigue, hacemos 2 o 1. Pero es importante que demos una cantidad de sesiones mínima, sobre todo si el paciente tiene bastantes comorbilidades, porque si no, no vamos a conseguir romper esa barrera para que el paciente empiece a mejorar. Si hacemos 1 o 2 sesiones al día, el tratamiento se nos va a diluir en todo lo que tiene. Entonces, en determinados momentos habrá que darle más frecuencia de sesiones. Yo lo que hago es que le digo a los pacientes que me pongo en el peor de los casos. El 4-3-3 es el peor de los casos. Ahora, si desde las primeras sesiones el paciente empieza a notar mejoría, lo que hago es decirle, pues mira, en vez de venir 4 veces esta semana, vas a venir 3 y la próxima vas a venir 2. ¿Por qué? Porque está yendo bien. Entonces, cuanto mejor está el paciente, más espaciado lo vamos haciendo. Y después conozco gente que hace 2 veces en semana y también. María. Sí, sí, yo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fabiola. Luego lo que pasa es que yo quizás, no sé, por mi perfil de paciente, a lo mejor por mi ubicación, yo cuento con 2 clínicas en Valencia, la verdad que diferente ubicadas, pero a veces vi un poquito de problema a la hora de tratar con tanta frecuencia, ¿vale? A los pacientes. En primer lugar, les abro la vía, les digo pues la explicación que ha hecho Fabiola. Lo ideal sería tratar en algunos casos 3 veces por semana, pero mi realidad es que la mayoría de las veces intentamos hacer 2 veces por semana las 3 o 4 primeras semanas para luego, en la medida que notan cambios, y yo siempre les hablo de cambios, vamos distanciando. ¿Qué ocurre? Que a veces se queda corto. A veces quizás yo siempre tengo la incertidumbre si algunos de mis pacientes, que soy una afortunada y muchos de ellos pues mejoran, pero si algunos no mejoran tan rápido como yo querría, porque quizás tendría que haberles tratado con más frecuencia. Pero en mi caso hay una realidad que es que el paciente, uno, se tiene que poder permitir venir en tiempo y económicamente. Entonces yo decidí desde un principio establecer unos protocolos donde intentar tratar en la gran mayoría 2 veces por semana. Sí que es verdad que, mira, volviendo a la esclerosis múltiple, pues las que me han venido que tenían varias comorbilidades, yo puedes hacer un esfuerzo y durante las primeras semanas venir 3 veces. Y se lo digo, yo les expongo lo que hay y con 2 veces por semana, en la mayoría de los casos, pues acabamos notando mejoría con las microcorrientes MESA. ¿Sería mejor 4? Seguramente, sí. Sí, yo creo que sí que se pueden conseguir con menos sesiones también, lo que sí que no tan rápido, o puede ser. Pero bueno, también depende de eso, de la persona. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. A ver, Jaime, buenos días, una pregunta. Bueno, ayer me mandó un mail. Bueno, como hay muchas preguntas, si me mandaste un mail, yo este fin de semana de verdad me voy a poner a contestar preguntas, pero prefiero la gente que no podemos a lo mejor contestarle después. Entonces, Borja, 2 pacientes que he puesto después de 4 sesiones de 1, 7, 2, he puesto 8 durante 15 minutos y no ha funcionado porque le devuelve el dolor a las 2. ¿Me podríais orientar? Vale, el paciente que he puesto después de 4 sesiones con uno tal, 2, he puesto 8 Con y no me A1 ha y programa funcionado. 7 en 2. Vale, esto vamos a ver, esto no lo vamos a poder contestar si no tenemos un contexto. Así que tienes los correos, nos puedes mandar un correo y nosotros lo vamos a contestar, ¿vale? Porque no sabemos el contexto de esto, entonces tendríamos que poder saberlo. Alex, No entiendo, yo no entiendo ni la pregunta, la verdad. bueno, por eso Ninguna, ninguna. que por favor, Borja, si nos puedes mandar un correo y nos lo explicas mejor qué tipos de paciente era, porque el contexto es clave para poder saber. Alex, nos está costando un poco tratar dolores crónicos en fase aguda. Centrarnos en el uso del 6, a priori era para dolor, ¿existe una combinación de programas que sea poquito? Sí. Realmente el programa, nosotros podemos tener un dolor que a simple vista parece neuropático y tiene un componente de sensibilización central. Lo que por lo menos en mi opinión, lo que yo he visto durante estos años es que nuestra clasificación del dolor, la que tenemos de manera estandarizada en todas las guías que tenemos de dolor, no concuerda con lo que pasa cuando pones el dispositivo. Entonces, esto trata el dolor desde algún tipo de aspecto que no concuerda con esa clasificación que tenemos de si es neuropático, si es neuropático, con el tipo de síntomas que tiene el dolor. El programa 7, cuando el programa 6 no va para el dolor, suele ir muy bien con el programa 7.
y incluso con un plano corporal, o sea, poner un 2, un 3, un 4, dependiendo de dónde esté el dolor, y un programa 7, 45 minutos, o incluso el programa 8, ¿vale? Porque a veces tiene una conexión directa con sistema nervioso central. Estamos viendo que hay dolor que funciona muy bien con un programa 8, 15 minutos solo al final. Hay que intentar no pasarse de los 15 minutos en ocasiones con el programa 8. Hay otras ocasiones que sí, pero empezamos con 15 minutos y después vamos viendo. Vamos Carlos, a, que no lo sé si la he habíamos dejado. contestado, pero vamos a seguir. Voy a leer yo, Eh, Fabiola, sí, a Carlos, si te parece, porque estaba la pregunta por ahí antes. ¿Cuáles son las ventajas de NESA en el tratamiento del Parkinson? La pregunta tendría que ser, ¿cuáles son las ventajas de NESA en el tratamiento de la sintomatología que puede venir el paciente que tiene Parkinson? Porque el Parkinson pues no va a ser tratado directamente con las microcorrientes NESA en sí. Trataremos la sintomatología y yo te puedo decir desde mi experiencia clínica que gente con, primero que es indicación quirúrgica, que es indicación con NESA, que ya es importante, ¿vale? Y luego, pues que va a mejorar la sensación de rigidez que tienen estos pacientes, los temblores mejoran, mejora el cansancio que sienten, o sea, la fatiga, digamos de alguna manera, pero que es verdad que necesitan llevar un mantenimiento, ¿vale? Es la mayoría de estos pacientes. Es decir, mejora el temblor, mejora su control, mejora la marcha en todo caso, mejora todo lo que conlleva, pero esos pacientes pues son de los pacientes que a la larga tienen que llevar un mantenimiento y sus sesiones de recuerdo, ¿eh? Eso es lo que te diría. bien. Gracias, Carlos. Bueno, Enrique Díaz Daña dice muy claro todo. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y Jaime pregunta, he visto que trataba también las úlceras de pie diabético y no sé cómo haría el tratamiento puesto que no puede colocar las tobilleras al lado. Efectivamente. Nosotros cuando empezamos a tratar úlceras de pie diabético hace 4 años, de manera muy rudimentaria, ¿vale? Cortábamos uno de los guantes que tuviéramos más viejitos y lo adaptábamos. Ustedes no necesitan hacer eso porque ya existen tobilleras, musleras y manguitos para personas amputadas. Pues esas mismas que utilizamos para personas amputadas, los podemos utilizar sin problemas para personas que tengan úlceras. Porque es verdad que no vale con dejar de ponerlo. El circuito hay que cerrarlo siempre. Entonces se pueden poner en una talla más pequeña y se pone en el gemelo. ¿Vale? Se pone en el gemelo donde no haya ningún tipo de herida en la piel y estamos comprobando bueno, que a largo plazo, 2, 3 meses, las úlceras de pie diabético empiezan a cambiar la sudoración que suele tener. Bueno, es muy interesante. La verdad que lo de las úlceras de pie diabético es muy interesante. Y aprovecho para decir que tenemos las musleras y los manguitos, porque también una de las cosas que hemos observado es que mejora mucho el miembro fantasma, dolor por miembro fantasma. ¿Vale? Es una de las cosas interesantes que que esperemos que se puedan estudiar más adelante. Bueno, vamos Eh, con Marco. Voy con Marco, Fabi, ¿vale? venga, ¿Te parece? Ay, que lo pierdo por aquí. sí. Buenos días. Trabajo en una clínica en Suiza. Mira qué bien, a Suiza nos vamos a ir. Y aquí las sesiones son de 30 minutos. ¿Qué posibilidad existe de adaptar los protocolos a esta circunstancia? Más allá de comunicar al paciente la posible necesidad de hacer 2 sesiones seguidas. Vamos a ver. La tecnología, las microcorrientes esas son efectivas media hora. O sea, depende de algunos pacientes. De hecho, algunos pacientes decidimos tratarlos en tiempos cortos. ¿Qué sería lo ideal? Que pudieras hacerlo con mayor frecuencia. Cuando estás dando un estímulo más pequeñito, pues que puedas aumentarlo en frecuencia. Pero no dejes de lado la oportunidad de tratar, aunque sea media hora, con las microcorrientes NESA, porque a veces es una opción que nosotros tomamos como válida. Por ejemplo, te podría contar casos, pero yo tengo ahora una paciente pues bastante delicadita donde quiero ir muy despacio porque no sé la respuesta cómo va a ser y he decidido tratarle sesiones de media hora. He tratado niños que están monitorizados donde he podido ver, fijaros, que sesiones de media hora con un programa 1 ya producen cambios, ¿vale? Porque he podido registrarlo. Eh, y luego, pues sabéis que con los niños hacemos muchas veces sesiones de media hora. Entonces, claro que sí, no hay problema, o sea, a tope con las sesiones de media hora, que no sea un límite, acordaros que los límites nos los ponemos nosotros y luego tu propia experiencia te hará ver que quizás sí que tienes que hacer un esfuerzo por intentar conseguir que vayan con más frecuencia a las sesiones. Muchas Tenemos gracias, dos, Marco. Saludos. tenemos dos preguntas que son la misma, que es que si podrían recomendar libros eh,
para ampliar un poco el conocimiento. Yo el primer libro que, que para mí esto es como la Biblia, que me leí fue este de Body Electric, es un libro bastante antiguo, ¿vale? Porque es de los años 80, pero aún así te da una visión de la bioelectricidad del cuerpo muy, muy interesante. Después, no lo tengo aquí físicamente, hay uno nuevo que salió en febrero del 2023 que se llama We Are Electric, ¿vale? Ese libro es también muy recomendable porque no estamos hablando de neuroanatomía, neurofisiología, estamos hablando también de la bioelectricidad del cuerpo. Entonces, para hacer ese clic y entender de qué podemos ir un poquito más allá, es súper interesante que podamos leer estos libros. Y tengo que decir que uno de mis autores favoritos es José Enrique Campillo, que es La cadera de Eva, El mono obeso, El mono estresado, me encanta. Es más, yo le puse el nombre a mi clínica después de leerme El mono obeso, que me gustó mucho. Y sorprendentemente, el año pasado publicó este libro. Él habla de medicina evolutiva siempre. El libro es El universo en un bit. Y es súper interesante porque habla de cómo el cuerpo maneja los sistemas de información, cómo somos sistemas de información. O sea, este libro, él es médico, eh, especializado en fisiología. Nosotros tenemos una biblioteca en la consulta que le damos a los pacientes que vienen ganesa, que no pueden estar con el móvil, cogen un libro de la biblioteca e intentamos tenerla actualizada. Este libro también se los recomiendo para entender de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de información en el cuerpo. A veces suena un poco a ciencia ficción, pero bueno, la física ha avanzado mucho y nosotros aquí parece que en la biología no terminamos de avanzar como la física. Vamos a seguir las preguntas. Y la química, y la química. A ver, Bueno, Natalia, ¿vas tú? no, tú. No te- tú ibas con Bego, entonces pues voy yo con Natalia. No, pero Natalia lleva más Al, tiempo, sí. al poner las primeras sesiones un P6, puede pasar que presente más dolor en el paciente. En mi caso sí ha pasado. Se recomienda bajar el tiempo a 15 minutos o mantener a 30 minutos. Natalia, en mi caso también me ha pasado. Lo que pasa es que yo muy pronto decidí que pondría tiempos cortos de programa 6, porque es raro que yo aborde el dolor como base desde un programa 6, porque muchas veces cuando quiero abordar el dolor como un dolor nociceptivo, pues tengo otras herramientas para hacerlo que las combino con microcorrientes NESA, y cuando me voy a tratar las microcorrientes NESA, en esa reflexión que os he hecho antes, Fabiola, de la interpretación del dolor, de cómo percibimos, de esa transmisión de la información y de esas sensibilizaciones centrales, pues a veces intento abordarlo no solamente en dolores nociplásticos o no, en dolores nociceptivos también, con programas 6, porque yo le considero que el abordaje del dolor desde el sistema nervioso autónomo es importante. Por lo tanto, te recomiendo que si lo has puesto pronto o con tiempos muy largos, 30 minutos, que no lo quites si no quieres, pero que bajes el programa 6 y le des al programa 7, ¿vale? Y luego también otra recomendación. No vayas no vayas solamente tengo dolor aquí, me voy con el direccionador a concentrar los impulsos a tu sitio de dolor. Piensa en la metámera, o sea, haz el recorrido metamérico. El impulso desde los diferentes puntos. Eso también te lo recomiendo para el abordaje del dolor. Perdón. Yo también hago lo mismo. Yo pongo solo, bueno, el primer día a lo mejor si es exclusivamente dolor, lo pongo metamérico, nunca focal, y con el programa 6 lo quito normalmente para dolor. Si veo que no funciona desde el principio, lo retiro y pongo poquito tiempo o no lo pongo con un 7. Muchas gracias, Natalia. Enrique me hace esta pregunta me gusta, la de Enrique Díaz Sánchez. Lo que más me cuesta es decir al paciente que el tratamiento será largo. Esto puede ser Hola, una Enrique. barrera de entrada. Esta pregunta me encanta. Lo que más cuesta, efectivamente, y el paciente lo va a saber. El paciente va a saber que a ti te está costando decir que el tratamiento es largo. Lo va a oler, ¿vale? Entonces, como lo va a oler, va a tener un puntito de desconfianza. Yo me he dado cuenta que la manera en la que mis pacientes reaccionan ha cambiado radicalmente desde que yo tengo integrado lo de que el tratamiento es largo. O sea, ha cambiado, es como los niños, ¿no? Que te huelen las cosas cuando tú estás, parece que te saben. Pues los pacientes es lo mismo. Si tú dices, bueno, que esto va a ser largo, vamos a ver, tal. Ahora, si de entrada le dices, el tratamiento va a ser largo, porque nosotros vamos a hacer una readaptación del sistema nervioso y eso lleva un tiempo de semanas y meses, punto. Y cambias a otro tema, porque es una información mal, él
el paciente va a tardar a lo mejor un poquito en procesarla, pero la va a procesar mucho más rápido que si a ti te ve dudando y hablando del tema de más. Entonces, la barrera, como dice María, las barreras nos las ponemos nosotros, y esto es verdad que a mí, de verdad, que últimamente, yo no sé cómo entramos en el 24, pero cada vez, como yo lo digo más claro lo tienen los pacientes y menos problemas tengo. Es que cada vez tengo menos problemas con esto, de que el tratamiento sea largo. También es verdad que cada vez me vienen casos más difíciles, más imposibles, y si le dice que el tratamiento es largo, es que, bueno, pues también vas creando la confianza, ¿no? Alrededor, pero vamos, que es importante que uno tenga confianza en uno mismo. Por eso les decimos que cojan casos sencillos al principio, para que ustedes tengan la confianza y después puedan transmitirla. Porque si van a coger un caso difícil al principio, es imposible. La confianza hay que trabajarla desde la experiencia. Y la experiencia se tiene que coger primero, poquito a poco, con casos más fáciles, para luego poder transmitir eso. No sé si te he contestado, Enrique. Siento no tener Enrique, una yo quiero frase saludarle. clave. Creo que el mensaje de Enrique viene desde Sevilla, que es un compañero aquí. Otra de las cosas Ah, que tenemos es que al final somos una familia, todos nos conocemos, qué generamos bien. una comunidad. Yo quería añadir aquí, en la línea que dice Fabiola, con los pacientes tenemos que transmitir la seguridad siempre y luego es un tema personal. Hay que saber decirles, mira, contigo, o bien en base a mi experiencia o bien a experiencia de compañeros, estoy seguro que te voy a ayudar, tengo dudas de poder hacerlo, pero yo lo intentaría, o eres mi primer paciente que trato con esto, pero tiene un sentido. Las cosas y el sentido se lo damos nosotros. Si no tiene sentido, no debemos aplicar las microcorrientes NESA. Pero si tiene un sentido, ¿sabéis por qué? Porque solamente de esta manera, a día de hoy, os podría hablar de un montón de casos, como seguro, como muchos de vosotros, los que estáis ahí delante, podríamos hablar de casos de los que tenías dudas, decir, no sé si le va a ir bien con NESA, pero gracias a explicárselo al paciente y decirle la situación en la que tú estás, que quieres probarlo porque tiene un sentido, te has dado cuenta que NESA ha servido para sintomatología, que no la describimos nosotros, que no es ni fatiga, ni ansiedad, ni dolor, para otra serie de síntomas, y ese paciente se dio con esa oportunidad y a ti te ha venido de aprendizaje. O sea, yo siempre digo una frase que me encanta, que es el mayor beneficio de tratar a los pacientes nos lo llevamos los sanitarios, porque en el caso que al paciente le vaya bien lo que tú le estás proponiendo, está ganando él y estás ganando tú. Pero en el caso de que no vaya en base a las expectativas que habíais puesto, tú ya has aprendido como sanitario. Entonces, dentro de las ventajas que tienen las microcorrientes NESA, que no va a producir, que lo peor que puede pasar es que no pase nada, que es una cosa muy buena, que no le vas a producir ningún efecto adverso, ningún efecto secundario al paciente, pues lo importante, Enrique, yo creo que es que en ese tiempo largo que dicen los pacientes o que tienes que explicarle, que le expliques la realidad. Es que esto es así. Si quieres entras al juego y si no, no entras. Yo puedo ayudarte, tiene un sentido, pero luego ya depende de tu decisión, como todo, claro. Bueno, vamos a seguir, Sergio Morejón. Hay pacientes que no pueden venir 3, 4 veces por semana de diversos motivos. ¿Se puede hacer un fin de semana todo? Sí, es una opción. Se pueden hacer varias sesiones en un fin de semana y hacer un tratamiento intensivo. Vamos, perfectamente. Lo de las frecuencias de sesiones depende del objetivo que tengamos. Por ejemplo, yo tuve hace poco una paciente joven que tenía una dermatitis atópica muy relacionada con el estrés. A esa chica le dije que viniera 2 veces en semana. Me salté el protocolo que tenemos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque yo quería que ella viera la mejoría en la piel. Si yo hago un tratamiento de 2 semanas o 3, no va a haber mejoría en la piel porque necesita un tiempo de regeneración. Entonces, en ese tipo de pacientes, o por ejemplo lo de las úlceras de pie diabético, a lo mejor ese tipo de pacientes va mejor, que no les vas a tratar un dolor, sino es un tema que va a tener una consecuencia estructural. Necesitamos darle el tiempo para que mejore esa estructura. Entonces, en ese tipo de casos, va a depender del paciente, pero en general yo te puedo decir que sí. Es más, yo lo he hecho con un paciente que le hemos alquilado, una de las cosas que hacemos los fines de semana es alquilar dispositivos y le hemos alquilado los dispositivos. Sí que es verdad que las primeras sesiones intentamos que sean en consulta. Y una vez ha hecho un mínimo de sesiones para poder saber cómo reacciona a las primeras, ya entonces le dejamos el dispositivo programado de la misma manera para poder hacerlo durante el fin de semana. No sé si quieres añadir algo, María. No, no, en ese sentido yo creo que en la línea no, Vale. no tengo Vamos a nada, hacer, la verdad que no. vamos a hacer dos Mira, voy a ir preguntitas a más. Sergio, sí, Sergio, me gusta también esto porque es muy general esta pregunta. Sergio, ¿cuánto duran los efectos positivos en los pacientes por vuestra experiencia? ¿Es común que vuelvan a recibir sesiones o hay casos en los que no tienen que volver? Gracias. Pues hay de todo, efectivamente. Dependerá de los efectos positivos. Sí que está claro que al otro día decía, hay un acúmulo de beneficio cuando son tratamientos largos.
yo he visto, por ejemplo, cosas que yo he visto en consulta, en clínica, que cuando son tratamientos largos, en la medida que acumula el tratamiento, mejor responde el paciente. Una. Dos, que la segunda toma de contacto con la microcorriente siempre es muchísimo mejor, probablemente por esos procesos de memoria de los que ya habla, celular, de los que ya habla Michael Levin. Otra cosa que te puedo decir, depende. Depende. Si hay pacientes que tienen muchas comorbilidades, pues quizás necesitan sesiones de recuerdo. Si hay pacientes que les está tratando para la ansiedad y luego tienen menos factores externos, laborales o internos, cualquier proceso que esté pasando interno inflamatorio, pues van a aguantar mejor con los beneficios, pero si tienen más factores, porque el sistema nervioso autónomo es el responsable de adaptarse a los cambios que existen externos e internos. Entonces, en función de a lo que te tengas que adaptar, con los recursos que tengas. Entonces, habrá pacientes que vienen y te olvidas de ellos pensando, pues igual este paciente tuviera que venir con mantenimiento, y otros que vienen cada 3 o 4 semanas y con una sesión dicen, es que vengo a mi sesión de NESA y es que noto que me va bien. En este caso, y a mí me vienen ahora a la cabeza pacientes que tengo de fatiga, de sueño y también de claudicación en miembros inferiores. De ostras, es que noto como que guardaría relación un poquito con la parte de la fatiga, ¿no? Cuando van caminando, y de ostras, es que vengo y cuando me hago la sesión ya puedo aguantar unas sesiones más. Entonces va a depender, como siempre, de la personalización y de cada paciente. Mm. Pero sí, es normal. Nosotros muchas veces entran los pacientes en procesos de mantenimiento. Sí. Una de las cosas que podemos añadir aquí, que no solemos hablar mucho de esto, porque todavía no tenemos estudios, pero en el momento en el que demostremos lo que estamos viendo en clínica, son los conductores, ¿vale? Lo iremos promoviendo más, pero muchas veces yo lo que hago es mandarle conductores a la gente en casa para que se mantengan los resultados, y la verdad es que, bueno, si no han probado los conductores tienen que probarlos porque es alucinante lo eficaz que es en el 100% de los pacientes. O sea, habrá gente que luego yo los alquilo, habrá gente que se los quede y no, pero el 100% de los pacientes notan un cambio. Bueno, sí, y cuando se los ponen. Y es una de las cosas que hacemos de mantenimiento también. Entonces, vamos a hacer una única pregunta más, porque Aquí ya hay se... a un Sí, paciente que viene con ansiedad, esa la dejaría pero es que veo una de niños a ver, que es interesante. Paciente con 8 años, TEA comorbilidad, TCA, TDA, ansiedad, objetivo, objetivo, ansiedad y atención, protocolo P2, P7, P8 central y en C2. Vale, vamos allá. Tras las ¿puedo, sesiones nos puedo, dicen, puedo contestarla yo esta? venga, va, Porque me dejas, María, perdona. sí. ¿Saben por qué? Porque nosotros acabamos de terminar un estudio piloto con TEA, aquí, con trastorno del espectro autista. Y bueno, la verdad que llevamos 15 niños en los últimos 2 meses de pacientes con diferentes, bueno, con conductas disruptivas, vamos a decir, ¿vale? Eso de contexto ni hiperactivo. Em, vamos a ver, es importante no hacerle sesiones muy largas, ¿vale? Hacer media horita, bueno, 45 minutos creo que estás haciendo. A los niños con media hora les va bien. Si está más hiperactivo, lo que hay que hacer es quitar el 8, ¿vale? Y también hay que ver el tiempo que lleva, porque si lleva una sesión o dos, tampoco podemos pretender, ¿no? Pero bueno, tras las sesiones, supongo que estás diciendo que lleva ya unas cuantas. Em, es preferible a lo mejor quitar el 8 y poner un 7 media hora que poner los programas tal y como nos estás diciendo. Y sobre todo que hay que cambiarlos. O sea, si siempre pones los mismos programas, siempre vas a tener los mismos resultados. Entonces es importante ir modulándolos y cambiándolos. Y si es por ansiedad, al niño le puedes poner el electrodireccionador en el manubrio del esternón perfectamente, con un 2 y un 7, y hacer media hora de tratamiento y intentar ver también que no hayan habido cambios en sus hábitos de vida, que el tratamiento no esté suponiendo un cambio en su hábito de vida, porque estos niños eh, pues son muy sensibles a los cambios, porque ni todos los beneficios van a venir de NESA, ni todos los efectos secundarios y todas las cosas van a venir de NESA. Entonces hay que también tener un concepto más global. Pero bueno, básicamente la pregunta, no sé si quieres añadir algo más, María, perdón. No, simplemente yo lo iba a dirigir ahí. Nosotros hemos trabajado con una compañera con niños en consulta, donde nos ha ocurrido lo mismo. La nena o sea, estaban como un poquito más nerviosos con el programa 8. Entonces, lo que hicimos fue quitarlo y a partir de ahí, pues mucho mejor. En principio, estos niños, pues lógicamente queríamos incidir en la parte de la atención, ¿no? Que lo relacionamos con el programa 8, pero hemos conseguido los objetivos y notamos mejoría habiéndolo quitado y están como menos nerviosos, digamos. Bien. No todo en los niños, pero en algunos sí.
Muy bien. Bueno, Bueno, aquí pues quedan preguntas pendientes, quedan pero preguntas las iremos pendientes. resolviendo. Sí, Tienen estoy nuestro muy... correo, lo vamos a repetir. El mío es fmolina@nesaworld.es y el de María, lo voy a decir yo también, es maria.gonzalez@nesaworld.es. ¿Vale? Ahí tienen, por si quieren, no, sí, hay muchas preguntas hoy que tengan en cuenta. Muchas, sí. Sí, que mañana nos vamos a, bueno, de viaje para seguir trabajando en esto y a lo mejor tardamos unos días en contestarlas, ¿vale? Si ya son muchas, pero vamos, que contestarlas se quedan contestadas todas. Espero que les haya Seguro. gustado, ¿verdad, María? Sí, sí, nosotros estamos encantadas de haber compartido con vosotros. Tenemos mucha ilusión con este webinar. Espero que sea el primero de muchísimos más. Sí, solo tienen Y que pedirlo. esperamos que os haya servido. Claro, y si no pedirlo, ya está. Esto es cuestión de Sí, pedir. hay Bueno, que pedir muchas las gracias. necesidades que Sí, tengan, las piden. Sí, sí. muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. Ahora los que tienen el experto universitario es que están ya allí con otro webinar, ¿verdad? Ah, De es los que verdad. están en experto universitario, que es una de las opciones que os damos, pues ahora está Ketty, nuestra compañera, experta en neuroginecología y neuromodulación no invasiva, así que vamos a por ello. Seguimos. Bueno, Seguimos en ello, muchas sí. gracias. Muchas gracias.